días. Hoy me he despertado pronto porque quiero quitarme el ejercicio lo más rápido posible. Me he vestido ya para que no me dé pereza y nada, vamos a por los 5 minutos de deporte del día y después ya si eso desayunaré. Ruidos ofrecidos por las obras que pues empiezan a las 8:30 de la mañana. Bueno, primeros 5 minutos de la semana. Sí que es verdad que podría haber aguantado más, podría aguantar una media hora, pero la cosa es que quiero ir progresivamente porque ahora al levantarme son las 9 menos 10. Yo me suelo levantar a las 9, 9:30. Hoy ya he hecho el esfuerzo de levantarme, bueno, me levanto a las 7 porque mi perra ha montado un drama y me quería haber levantado a las 7, pero quiero ir progresivamente en todo. Mi idea es acabándome levantando a las 7 para que me dé tiempo a todo por la mañana antes de que salga el sol y las personas. Y bien, o sea, podría haber aguantado 5 minutos, 10, 20, pero prefiero hacerlo 5 minutos. La intensidad ha sido heavy, o sea, prefiero aguantar 5 minutitos y irlo progresivamente. Esta semana serán todos 5 minutos, la semana que viene todo 10 minutos, la siguiente todo 20 minutos, así hasta que me ajuste yo a unos minutos que me hagan sentir que hago un esfuerzo bien y que tampoco me muero para empezar el día. Así que nada, me voy a desayunar porque me muero de hambre. He pensado que ya que estamos, pues os enseño el resto del día de hoy y así también cómo voy evolucionando, cómo me va sentando esto del deporte. Vamos a hacer la comida. Y de hecho hoy voy a probar por primera vez la Eura. He escuchado cosas muy buenas y cosas muy malas, pero sobre todo buenas. Y tengo high expectations. Y os enseño lo que voy a hacer prácticamente. Aquí tengo preparada la verdurita porque voy a hacer arroz con Eura y verdura para tener todo bien compensado. Y nada, apio, zanahoria, cebolla, a saltearlo, después le echarle la Eura y después el arroz. Fin, fácil. Se me había olvidado por completo comentaros qué tal la Eura. Nada, al final lo que le he echado por encima son anacardos picados. Me ha salido muy bueno, la verdad. Volvería a repetir ese plato, me ha gustado muchísimo. Y está súper bien compensado de las proteínas, los hidratos y el tema verdura. La Eura. He probado carnes, bueno, imitaciones de la carne muchísimo mejores a la Eura. Me parece bastante cara la Eura y no sé, tiene un punto que no me gusta, la textura no me acaba de convencer. Me gusta más, por ejemplo, el seitan o la carne de Next Level, que eso es increíble. Pero bueno, en sí, muy bien. Yo ahora voy a tumbarme un rato aquí, una horita y media o algo así, hasta que sean las 3:30. Me pondré a hacer cosas para el canal y organizándome y tal, y luego ya continuaremos con la tarde. El yoga seguramente lo haga ya a las 7. Para ya terminar este pinky bien, ¿no? Para acabar el día con la máxima relajación
posible y cuando acabe el yoga me ducharé y ya empieza mi rutina de noche. Bueno, ahora es hora de ponerse un poquito a trabajar en el canal. Estoy haciendo la intro nueva, así que la veréis prontito. Creo que me creo que me define 100%. Estoy muy contenta. Estoy aquí chilling un poquito porque mañana estaré en las listas para ver si estoy admitida o no a lo que quiero estudiar. Yo estoy un poco hoy estoy ataca, entonces necesito chilling y estoy intentando chilling, pero estoy atacada. Paula de la edición te confirma, Paula del pasado, que sí que has entrado en el curso. ¡Qué asco de calor hace hoy en Valencia! No puedo. Es que no me he dignado de sentarme. Ahora me haré mis cremitas y tal, porque es que tengo la cara como un pituso. No puedo con el calor, no puedo. Yo quiero otoño, primavera para toda la vida. Mira esto. Se ha quedado guay. Me he duchado, se han mojado las puntas y se han quedado pitusas. Yo voy a cenar. La verdad es que estoy bastante reventada. Espero, hoy no sé si voy a tomar o no. Yo me tomo pastillas para dormir porque tengo ansiedad, entonces por las noches me pongo a pensar y al final de la noche, cuando son las 5 de la mañana, pues me doy cuenta que soy una pensadora inteligente, sé pensar, soy mi propia enemiga, soy muy autodestructiva y que no he dormido. Entonces me dieron pastillas para dormir. Pero supongo que con el cansancio de hoy haré... Espero. Os haré un update. Y por cierto, estoy cenando. Bueno, estoy cenando estos que son unos medallones maravillosos y estupendos de espinacas y queso, que están buenísimos. Y también me he hecho un gazpachito de sandía con tomate, sandía, ajo en polvo, agua, perejil, cebolla, aceite, vinagre y todo ahí en la picadorita. Y sale un gazpacho de sandía muy muy bueno. Y nada, voy a ver Twitch mientras ceno y nada, a combatir el calor. Chin chin. Esto es súper satisfactorio, el tachar todas las tareas del día. O sea, rollo que lo has hecho todo, es maravilloso. Y este cuadro que lo he hecho porque sí, todo por culo también lo tacho. Bueno, ya me voy a realizar la relajación. Me he puesto ya lo de los granos, el secante de granos, que el verano me tiene frita. Me voy a dormir, bueno, me voy a descansar, no obviamente. Voy a juntar mata. Hola, buenas tardes. Me voy a descansar antes de dormir. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os ayude, que os motive, que os lo pasáis bien. Yo sé que esto parece un pequeño insignificante cambio. Oh, madre mía, solo 5 minutos de ejercicio, 20 minutos de yoga. Para mí esto es un cambio muy grande. Y lo tengo que hacer pasito a pasito. Entonces, estoy muy orgullosa del día de hoy. Estoy muy reventada. Y quiero dormir. Así que, buenas noches. O buenos días, según cuando lo estés viendo esto. Un besito